Gran aplauso a Carlos Aracena. Gracias. ¡Oh, qué bueno estar acá! Saludos. Ahí está la señora Gladys y no la había visto. Bueno, llegué hoy día de Santiago, me vine hoy día temprano. Algunos incidentes como que no quisieran que venían, pero al final ratifica que lo que cuesta a veces vale mucho la pena. Así que estoy súper emocionado y contento de estar acá. Este tema, si bien es cierto, dista mucho de la línea ufológica y la línea de investigación de fenómenos sin explicación, como estaba planteando mis compañeros acá, mis investigadores amigos, se une en alguna forma si se toma la tendencia de imaginar o quizás cruzar ideas o quizás cruzar análisis, ¿ya? Yo no doy por hecho que lo que les voy a mostrar sea un hecho o una acción cultural o una acción tecnológica de civilizaciones extraterrestres, para nada. Yo soy más de la teoría de que son cosas que a través de tecnología ancestral de nuestros ancestros, que nosotros desconocemos y perdimos ese conocimiento, se realizó. Pero como les dije en un principio, esto queda a criterio de cómo ustedes lo quieran tomar. Gran parte de esta investigación se formó a través de un fondo de patrimonio, un FONPAC, que se ganó el año 2021 con los compañeros, los colaboradores, un astrofísico, Basilio Solís, Gabriela, una arqueóloga, y Pablo, un arquitecto. Y tratamos de investigar este sitio, que yo llevo más de 15 años visitándolo, y también como mi bandera de lucha o de motivación es que la gente lo conozca para que no lo destruyan, ¿ya? Antiguamente en el norte, esto queda al interior de Iquique, en la comuna de Huara, la gente que sabía muchas cosas de este tipo decían mejor manténganlo oculto, no lo divulguen, porque si no la gente lo va a ir a destruir o lo va a ir a invadir. Pero ¿qué pasa? Que como hay tanta prospección minera y hay tanto movimiento en el desierto, este desierto gigante que tenemos, el desierto de Atacama, ya llegó el momento de darlo a conocer para poder protegerlo, ¿ya? Entonces, también estoy respaldado por el Círculo de Guías Culturales de Tarapacá, los cuales me apoyaron, por ejemplo, en una exposición que fui a hacer a Nazca, de este mismo tipo de presentación. Y el contexto, los geoglifos de Ariquilda, Alto Ariquilda, que se le llama de una forma como más protocolar desde el punto de vista de los arqueólogos, yo le quise poner como la línea de Ariquilda como para dar un realce comparativo a lo mejor con Nazca, con la línea de Nazca, pero bien, nada que ver. Estas son mucho más pequeñas, pero sí son igual en el sentido de la forma en que se construyeron y la forma tan perfecta de su alineamiento en el horizonte. Y también están construidas y hechas totalmente con un ángulo 90 grados hacia el cero. O sea, de ninguna forma se puede ver en una colina que está en el tierra plano, ¿ya? La comuna se llama Huara, como les conté, y esto queda aproximadamente a unos 75 kilómetros, un poco más de Iquique. Normalmente tenemos que entender, y esto es súper importante, a través de la cosmovisión de la gente de los ancestros que están volando 800 años atrás, 1000 años atrás, 2000 años atrás. Primero que todo, el desierto de Atacama era un desierto que no tenía fronteras. Las fronteras eran naturales. No existía Perú, no existía Bolivia, no existía Chile. Era un todo, era un parte del todo. Y esta gente, a través de los estudios que se han hecho y los rastros arqueológicos que han dejado, tienen como una misión que es la sobrevivencia, pero también tienen como una transculturalidad entre la gente del altiplano, la gente del centro y la gente de la costa. Y eso es un devenir de senderos y de caminar, subir, bajar, encontrarse. Pónganse a pensar que en ese tiempo no existía ningún tipo de medio de locomoción como los que tenemos ahora. Entonces yo me imagino, estando en estos senderos que he caminado mucho, que una familia dice, ya voy a ir a intercambiar la cosecha con los changos en la costa, voy y vuelvo. Y ese voy y vuelvo fueron 3 semanas.
Entonces, es otro tipo de tiempo. Es otro tipo no es la preocupación esclavizante que tenemos nosotros de mirar la hora, el reloj, las alarmas a las 7 de la mañana, la congestión de tacos. No es eso, es otro tipo de concepto de la temporalidad. A ellos les importaba mucho las lunas, los solsticios, los equinoccios, la forma en que tenían para medir el momento de la cosecha, el momento de la siembra. Nuestro desierto de Atacama, que como les digo, va desde el desierto de Toro Muerto en Arequipa hasta la región de Copiapó, un poco más al sur, es el desierto más árido del mundo y está lleno de este legado, lleno por todos lados. Yo en mi investigación he encontrado más de 1000 geoglifos que se ven solamente desde el aire, solamente a ras de piso, sin contar los que están en las montañas, los pequeños cerros. Entonces es impresionante la cantidad de legado que dejaron ellos, de legado cultural, de un legado que nosotros tenemos la misión quizás de descifrar para aprender de qué se trataba. Yo creo que era muy importante, por algo lo destaco. Por ejemplo, esto que les estoy mostrando es súper exclusivo porque lo tengo de hecho solamente prospectado en Google Earth y no lo he ido a visitar todavía. Porque, ¿qué es lo que hago? Investigo cuadrante por cuadrante en el desierto, me baso en investigaciones de arqueólogos o de gente que sé que vivió ahí, o culturas que vivieron antiguamente en esas partes, y empiezo a investigar cuadrante por cuadrante hasta que encuentro estos dibujos que están en el piso. Lamentablemente los más nuevos que he encontrado siempre tienen este patrón, que son las huellas neumáticas. Imagínense un desierto gigante y justo pasan encima. Entonces es súper importante que ahora que ustedes están conociendo esto, si ven a una persona, oye, vamos al desierto a jipear, no, tenemos que saber por dónde vamos a pasar. Tenemos que estar avisados con Carabineros, tenemos que estar avisados con la CONAF, y tiene que haber una investigación de dónde vas a ir. Porque tú puedes decir, no pasa nada, si no hay nada. No, hay mucho en el desierto. Esto es un video, ojalá que lo puedan ver, y esto es súper importante porque es la primera vez que se registró el sitio de Arequipa el año 88, con este investigador. No sé si se acuerdan que andaban por todas las rutas de los aztecas, los mayas, eran como programas que se dedicaban mucho presupuesto y andaban como casi en el mundo de Jacques Cousteau, pero dedicados a lo normal, a las pirámides, ya en ese tiempo. Y este fue el primer sobrevuelo que se hizo en Arequipa. Ojalá que se pueda escuchar. Ahora sí. Que llegaron hace 25 o 30.000 años de fuera, procedentes de Asia, cruzando el estrecho de Bering, que entonces estaba cubierto por los hielos. Aquellos primeros inmigrantes desparramándose lentamente hacia el sur. Por lo que sabemos, llegaron a este desierto hace unos 9.000 años. Unos siguieron de paso, buscando su destino más al sur. Se nota que es antiguo por el formato 3/4. Aquí. Ya no es panorámico, es un formato de televisor antiguo. Testimonios de su paso, de su presencia, dibujándose a sí mismos, a sus animales o a sus símbolos en los cerros. Pero eso es algo de lo que mejor hablaremos desde el aire, con una de nuestras cámaras instalada en un helicóptero. Después anduve preguntando, y claro, la Fuerza Aérea de Iquique en ese tiempo pasó el helicóptero para grabar estas escenas y varias más, incluso sobrevolaron en Arica y en transporte porque fueron a ver las momias de Chisoro también. Pero esto a mí me dio el precedente de que no existía la contaminación de neumáticos que hay ahora. Porque como se puede apreciar acá, está el sitio impoluto, o sea, no tiene ningún tipo de huella de auto, ni nada como está ahora, como lo van a ver después. Y esto a mí me apoyó también para dar el precedente desde cuándo hasta cuándo fueron los daños que se hicieron. Ahí está. Esto es Arica en todo caso, todavía no llegamos a Arequipa. Al comienzo del valle de Azapa, en los cerros de la quebrada del río Yuta. Todavía está el geoglifo en Arica y lo han mantenido. Le han hecho mejoras y los tienen repistados. Casi 100 metros. Pero lo frecuente es que representen pero este está en cerro. llamas o alpacas, los camellos andinos, y entre ellos conduciendo o vigilando uno o varios hombres. En ocasiones identifican también perros y otros animales,
Algunos de esos grupos tienen 800 o 1000 años, quién sabe si más. Puede que estén ahí desde hace milenios, porque no hay forma de datarlos. Unos se han perdido ya, cubiertos por la arena que arrastra el viento. Otros han sido renovados a lo largo de generaciones, pero nadie sabe quién y cuándo puso las primeras piedras. También están restaurados, son en el camino de ¿Para Ica, qué ese esfuerzo? en la Panamericana 5. Unos De hecho, ahora se ve mejor que como estaban ahí. caravanas. Otros que eran poco menos que un anuncio para el viajero. Hay quienes sostienen que se trata de un simple ornamento, de un trabajo comunal, como si a aquellas gentes les sobrara el tiempo. Y la mayoría se olvida de que para el hombre antiguo el cerro era lugar mágico, túmulo natural desde el que entrar en contacto con los dioses. Muchos de esos cerros fueron cerros sagrados, y es probable que esas representaciones no sean sino una mera plegaria, una petición dirigida a los dioses para que desde allá arriba viesen cuáles eran las necesidades de los hombres, o al contrario, un homenaje agradecido porque el ganado se multiplicó y hubo una corta pausa de abundancia. Pero más abajo, hacia el sur, Aquí viene ya lo que es 170 Arequipa. kilómetros en línea recta, hay otros geoglifos muy distintos, realizados por una técnica diferente y mucho más enigmáticos. La zona se conoce hoy como los Altos de Ariquilda, pero debió tener otro nombre hace muchos siglos, cuando los hombres que vivían en el desierto eligieron ese lugar para dejar un mensaje que solo desde aquí arriba tiene sentido. Estamos a más de 800 kilómetros de Nazca y su célebre Pampa Colorada, cubierta de pistas interminables, de espirales, de animales a gran escala. Aquí en Ariquilda se hizo algo parecido, a menor escala, pero con la misma y desconocida intención. Somos los primeros en filmarlas y ustedes los primeros que las contemplan. Todas las líneas que se Llevan ahí ven mucho son tiempo. rectas Muchos siglos antes. y las de líneas el que hombre intervienen son caídas de agua, primer son neumáticos, por si rudimentario acaso. aparato para volar. Son cosas como naturales entre Rectas comillas. paralelas de apenas 1 metro de anchas y tendidas impecablemente de este a oeste a lo largo de más de 160 metros. A sus extremos, espirales rectangulares o grecas, como si un gigante aburrido las hubiese dibujado indolentemente con su colosal dedo. Y así como pude ver que este campo en esta época que se grabó este video el año 88 estaba sin ningún tipo de huellas de neumático ni intervención. Pero sobre todo, dominan las figuras geométricas, los símbolos, cruces de brazos iguales que probablemente expresan los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, los 4 pilares del cielo, círculos que tal vez sean el sol o la luna, grecas, rectángulos, flechas, una extraordinaria variedad de formas, un derroche de esfuerzo concentrado en un área determinada a lo largo de siglos para nada, porque solo se ven desde aquí arriba. Uno de esos misterios sin solución posible, porque nadie sabrá ya quiénes y para qué las hicieron. Solo tienen sentido ahora, al sobrevolarlas, por una razón. Están hechas para verse desde el cielo. Son señales para los dioses, o para otros hombres que como nosotros ahora volaban. Esa es la sombra Los del dioses maestros venidos de las estrellas y que posiblemente sean mucho más que una leyenda. Bueno, esto es parte de un documental que tiene varias partes sobre la movida Chichoro de ese tiempo, pero se dan cuenta, él con su texto, ¿cierto?, hace el llamado a que tiene que ser visto solamente por los dioses desde la altura. Bueno, yo de chiquitito leía von Däniken mucho, leía Benítez mucho, lo de los dioses, Recuerdo del futuro, para mí eran mis libros de ir a dormir, ¿ya? Entonces obviamente estaba muy impactado por ahí por el año 2005, 2007 fue la primera vez que vi el cine, ¿ya? Y ya tenía estos tipos de daños, y ahora ese es hace 5 años con uno de los primeros drones que tuve, y como pueden ver, se puede claramente ahí, le dicen que es como la pirámide, pero yo lo considero que es como la cruz de Chacana, y se ven estas líneas
Pero ojo, porque la investigación que hicimos, descubrimos que tiene que ver con el horizonte también. O sea, claramente puede ser interpretado que uno lo puede ver desde el cielo solamente, pero también tiene en la planitud gigante del desierto. Los desiertos todos tienen bordes de cerros, o de montañas, o de malcos, que son cerros ceremoniales del altiplano. Y por ahí fueron a empezar a salir las pistas para la investigación, y al final descubrimos que muchas de estas líneas perfectas y totalmente conservadas apuntan a solsticios, equinoccios, salidas de luna, que a ellos les permitían hacer cálculos para saber cuándo iba a llover, cómo venía el año, cuándo se tiene que sembrar, cuándo se tiene que cosechar. Hay varios estudios de este tipo, sobre todo de la civilización inca y lo posterior a los incas, que los incas heredaron mucho conocimiento de varias culturas, pero son como los más famosos, que tienen que ver con estas mediciones. Perú, que es un país pero espectacular con este tipo de tecnología, porque esto también es tecnología, un calendario de este tipo monumental y es tecnología. Tienen varios ejemplos parecidos y similares a esto. Ahora, por ejemplo, esa foto la saqué en la noche en el estudio. Se dan cuenta que ahí está la nube de Magallanes, se ve perfectamente Orión. Las luces que se ven al fondo son los pueblos más cercanos, que están a cientos de kilómetros, que es Pozo Almonte, Huara también. Pero si se pueden dar cuenta, mucho de la orientación tiene que ver y tiene sentido, por ejemplo, a la nube de Magallanes o la Cruz del Sur, con el sur espacial. ¿Ya? Entonces, ellos también tenían ese conocimiento y sabían y orientar en cuanto a diferentes épocas, y seguramente tenían ese tipo de alineación también con los geoglifos. Esa noche en particular pude sacar esta foto porque había una luna. Entonces la luna me tiraba un poquito de luz para que se viera el geoglifo y podíamos tener la estrellita en la fotografía. Este es un precedente de la alineación entre la línea central y la salida del sol en una fecha determinada. Basilio, que era nuestro astrofísico de la investigación, la calculó a través de un programa que se llama Estelario. Entonces se empezó a hacer comparaciones y empezó a tomar las medidas del azimut de los diferentes geoglifos en comparación con algunos cálculos que él pensaba que podían ir saliendo. Se demoró como unos 6 meses en encontrar algunos puntos de alineaciones con lo que pasaba al fondo, al horizonte. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no es tanto que estén volando las personas para interpretar el calendario, sino que tiene que estar relacionado con lo que pasa en el horizonte. Para los ancestros, la cultura licarantay, los aymará, los tihuanacos, los cerros tenían mucha importancia porque obviamente eran los que guiaban estos puntos para no perderse en el desierto. Si tú estás en pleno desierto de Atacama en la noche o en el atardecer, se ven los cerros al fondo, se ve la cordillera de los Andes y se ven algunos precordilleranos también. Entonces eso eran referencias. Y aunque no tuvieras una planicie muy grande, siempre al final ibas a estar avistando algún cerro muy grande. De hecho, ellos tienen una tradición que le dan como nombres a los cerros más importantes, los cerros ceremoniales, y también tienen un asunto de ponerle como relación entre hombre y mujer, que es todo un asunto súper chistoso, porque de repente como que se engañan los cerros y todo un cuento de tradiciones bien entretenido de estudiar. Ahí ya tenemos un primer alineación del 21 de junio, solsticio de invierno, que el solsticio de invierno es la fecha más importante para la cultura andina, la cultura de América del Sur, más importante que el INPI, que es el solsticio de verano. Y ya tenemos una alineación clarísima, con no muchos grados de diferencia, porque al construir estas líneas, obviamente eran 1000 años, 800 años. La datación de esto es súper difícil. Y de hecho, con los arqueólogos trabajamos en la investigación, y el director del museo de Iquique, el Luis Pérez, que es súper comprometido también con todo este tipo de cosas, me decía que en ese sitio por lo menos habían 4 datas diferentes y que la más antigua llegaba casi a los 3000 años.
y eran como super capas, porque al final uno cuando hace estos vuelos en dron con autofotografía van saliendo las capas de las cosas a una resolución increíble y se puede empezar a averiguar que están símbolos o geoglifos sobrepuestos unos en otros a veces. Este otro video, no sé cómo estamos con el tiempo, chicos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Vamos a poner un video de lo que hicimos ahora más moderno. Esto fue con la colaboración de un grupo de música electrónica que se llama Matanza y con una revista de especialistas de este tipo de investigaciones que se llama Andes. Hicimos este video para llamar la atención y poder salvaguardar y dar a conocer el sitio para que la gente lo cuide y lo respete y nos ayuden entre todos a poder proteger. Aquí ya se voló con un dron 4K y se hizo una edición acotada para algunas cosas más específicas. Ahí se ven también las huellas de las camionetas que les contaba que en el video anterior no estaban. Ahora, claramente, si me preguntan, Carlos, qué significan esos símbolos, yo no les voy a decir qué es porque estamos tratando de entender. Lo que sí descubrimos que tienen algunas alineaciones con fenómenos astronómicos. Y ahora falta determinar, quizás en una segunda y en la tercera investigación, cuáles son las fechas indicadas y para qué lo hacen. Eso es como un pequeño cerro que está aledaño al sitio, que tienen un poco de inclinación. Pero el sitio es muy especial porque además está al borde de la quebrada de Aroma, y en la quebrada de Aroma hay como 2 kilómetros de solamente petrolíferos. Y los petrolíferos también son muy raros. Y es para otras charlas el asunto de los petrolíferos. Así que ya saben, al interior de Guara, venir de Arequipa, tengan cuidado si van al desierto, si saben de amigos que van a ir al desierto, que van a explorar, que se informen de estos sitios. No es llegar y meterse sin huella al desierto porque el desierto está muy vivo y está lleno de este tipo de cosas. Así que eso es un poco mi mensaje y gracias por escuchar.